El aroma a tierra mojada y hojas en descomposición inundaba los pulmones de Isabel, mezclándose con el vapor tibio de su té de manzanilla. Afuera, la lluvia fina continuaba su danza insistente contra el cristal de la ventana de la cocina, un ritmo melancólico que arrullaba a la ciudad y parecía resonar dentro de ella. Septiembre había llegado trayendo consigo un frío que no era solo del clima, sino que se infiltraba en los huesos, recordándole el paso implacable del tiempo. A sus 61 años, Isabel sentía que el cuerpo le pesaba un poco más con cada amanecer. Las rodillas crujían con una advertencia sutil en cada escalón, y las manos, antes firmes y ágiles, temblaban levemente cuando intentaba enhebrar la aguja para un remiendo. No era debilidad, sino un desgaste lento y constante, como una roca siendo moldeada por la marea a lo largo de décadas. Se llevó la taza humeante a los labios, sintiendo el calor calentar no solo su garganta, sino también su pecho, donde residía un vacío antiguo. Observó las gotas escurrirse por la ventana, cada una trazando un camino efímero único, y pronto borrado por la siguiente. Como ella. Isabel tenía la sensación de ser una de esas gotas. Existía, sí, pero nadie parecía notarla de verdad. Había vivido tantos años bajo la sombra de la indiferencia que la invisibilidad se había convertido en su segunda piel, una capa protectora contra el anhelo de ser vista, de ser elegida. En el autobús lleno, ella era solo un cuerpo más ocupando un asiento, y la gente prefería mirar sus teléfonos antes que cruzar su mirada. En el supermercado, la cajera registraba sus compras con un profesionalismo robótico, sin un buenos días que sonara sincero. En la panadería, pedía el pan de cada día y recibía el cambio sin que el panadero, que la veía desde hacía 20 años, registrara la profundidad del azul en sus ojos, ahora un poco opacos. En casa el silencio era tan denso que parecía tener textura, un peso físico. No se sentía triste. La tristeza era una emoción que exigía energía, un gasto que ella ya no tenía para eso. Era más bien una forma de supervivencia, un muro que había erigido, ladrillo a ladrillo, para proteger lo que quedaba de su corazón. Detrás de ese muro se resguardaba del dolor de no ser vista, del dolor de no ser deseada, del dolor de ser apenas un fantasma en la vida de los otros, una figura de fondo en su propia historia. Sus finas arrugas en las esquinas de los ojos, antes sonrientes, ahora eran surcos de una melancolía contenida. El cabello plateado, que antes podría haber sido adornado con flores y risas, era ahora un signo de una vejez que parecía haberla tragado, haciéndola aún más discreta. Ella era el paisaje detrás de la ventana, y no la historia principal. Pero espera. Antes de continuar desvelando los secretos del corazón de Isabel, ¿qué tal si nos ayudas a llevar este mensaje de esperanza y romance tardío a más mujeres? Dale un me gusta a este video y cuéntame en los comentarios desde dónde nos estás escuchando. Tu participación ayuda muchísimo al canal Amor y Cura a alcanzar más corazones que, así como el de Isabel, anhelan ser vistos y amados. Su historia, la historia de Isabel, no comenzó con el frío del otoño, pero se solidificó en él. Las semillas de su invisibilidad fueron plantadas mucho antes, en un suelo fértil de expectativas deshechas y una soledad de a dos que era aún más desgarradora que la soledad plena. Su matrimonio con Alberto había sido, durante décadas, un río congelado. No había gritos ni agresiones físicas, sino un gélido desinterés que corroía el alma. Alberto era un hombre de pocas palabras y aún menos sentimientos. La casa, en lugar de un hogar, era un lugar donde dos personas cohabitaban, moviéndose en órbitas separadas, sin colisión, sin calor. Isabel recordaba cómo intentaba en los primeros años calentar aquel ambiente. Preparaba cenas elaboradas, elegía películas para ver juntos, se vestía con esmero para las raras salidas. Pero él respondía con un monosílabo, un bostezo disimulado o una mirada que simplemente no la veía. Con el tiempo, los intentos disminuyeron. La vitalidad de Isabel, que antes brotaba como una flor silvestre, se fue marchitando bajo la sombra de aquella ausencia.
Dejó de arreglarse para él, dejó de intentar iniciar conversaciones que terminaban en silencios incómodos. Comenzó a esconderse, primero de Alberto, luego de sí misma. La rutina de la biblioteca, su santuario de papel e historias, era su refugio. Allí ella era útil, competente, respetada. Pero al cruzar la puerta de casa, volvía a ser la mujer invisible. La traición de Alberto, cuando finalmente sucedió y se hizo pública con su repentina partida para vivir con una mujer 20 años más joven, no fue un choque en sí. Fue la confirmación de lo que ella ya sentía en su médula, que no era suficiente, que no era digna de ser elegida. La joven tenía la frescura que Isabel sentía haber perdido, la vivacidad que Alberto nunca la incentivó a mantener. La herida de la traición no fue tanto el dolor de la pérdida, sino el dolor de la validación de su propia inseguridad. «Nadie me elige», susurraba el eco en su corazón cada día, cada año desde entonces. «No soy suficiente. Soy solo el paisaje, la bibliotecaria gris, la mujer que no enciende la pasión en nadie». Aprendió a sobrevivir. Transformó la ausencia en un espacio para sí misma. Leía más, cuidaba del pequeño jardín en el fondo de la casa, tomaba su té de manzanilla en silencio, observando la lluvia. Era una vida de rutina, sí, pero una rutina que ella moldeó para sí, un capullo seguro donde nadie podía herirla nuevamente. La biblioteca era la extensión de ese capullo. Entre los libros encontraba personajes que eran amados, deseados, vistos, y eso bastaba para alimentar la chispa de su propia alma, aunque fuera de forma vicaria. Aquel día en la biblioteca no prometía ser diferente. La lluvia, que había comenzado en la madrugada, persistía. El ambiente tenía ese olor característico del libro antiguo, mezclado con el leve perfume amaderado de los muebles y el frescor húmedo que venía de afuera. Isabel estaba en la sección de novelas clásicas, acomodando algunos volúmenes que habían sido devueltos. Sus dedos se deslizaban sobre los lomos, reconociendo cada título como a viejos amigos. Sus gafas de lectura descansaban en la punta de la nariz, y algunos mechones rebeldes de cabello plateado escapaban del moño flojo que siempre usaba. La imagen de Isabel era la de una mujer en paz con su rutina, pero en profunda soledad con su alma. El abrigo de lana gris que vestía la envolvía casi como una barrera contra el mundo. Se sentía cómoda allí, en su papel, en su invisibilidad. Era un lugar seguro donde nada nuevo y potencialmente doloroso podría suceder. Sin embargo, la vida tiene sus propios guiones, y el universo, a veces, decide reescribir capítulos que juzgamos ya cerrados. Y lo que estaba a punto de suceder en la quietud de aquel otoño lluvioso sería el primer borrador de una nueva e inesperada historia para Isabel. Una historia donde, tal vez, ella finalmente sería vista, y el murmullo en su corazón, «nadie me elige», sería confrontado por una voz que diría, «te elijo a ti, siempre». El pasado gélido estaba a punto de colisionar con un presente inesperadamente cálido, y el muro de protección que Isabel había construido con tanto esmero, tal vez, comenzaría a presentar sus primeras y tenues grietas. La semana siguiente a aquel primer encuentro fugaz con Samuel en la biblioteca municipal, se arrastró con la lentitud habitual, teñida, sin embargo, por una extraña iridiscencia. La lluvia fina continuó bañando la ciudad, pero Isabel, en lugar de sentir solo el frío en el cuerpo, percibía ahora un eco de aquella voz grave y gentil que había preguntado sobre una buena novela. Un hilo tenue de curiosidad y una pizca casi imperceptible de esperanza se habían infiltrado en la trama gris de su rutina. Intentó ignorarlo, atribuirlo a la edad y a la poca novedad en su vida, pero la verdad era que la imagen de los ojos de Samuel, profundos y serenos, permanecía en su mente como una melodía suave. Fue un martes, al final de la jornada, cuando el universo decidió dar un empujoncito a la quietud de Isabel. La lluvia caía con más intensidad de lo normal, transformando las calles en ríos apresurados, y el viento aullaba una canción lúgubre, sacudiendo los árboles sin piedad. Isabel ya estaba con su abrigo de lana bien apretado,
el bolso al lado, lista para la batalla diaria de un paraguas contra el temporal en el camino hasta la parada del autobús. El olor a libro mojado y madera húmeda llenaba la biblioteca, ahora vacía mientras ella terminaba de apagar las últimas luces. Al abrir la puerta principal, fue como si una barrera de aire gélido y húmedo la golpeara. Se estremeció, y entonces allí estaba él, Samuel, parado bajo la marquesina de la entrada, no con un semblante impaciente, sino con la quietud de quien espera. Tenía un paraguas grande y oscuro en una de las manos, y parecía observar la lluvia con una serenidad que contrastaba con la furia de los elementos. «Doña Isabel», dijo él, su voz un bálsamo en medio del vendaval. «Se le olvidó esto en la mesa cuando estábamos conversando. Pensé que podría ser importante». Extendió la mano, y en ella estaba su broche de plata en forma de libro, un regalo de su difunta madre, que ella usaba todos los días y se había soltado sin que lo notara. Un nudo se formó en la garganta de Isabel. Nadie, nunca, se había preocupado por un detalle tan pequeño sobre ella. Mucho menos se había tomado la molestia de volver para devolverle algo. «Oh, Dios mío. Samuel, muchas gracias. Ni me había dado cuenta». Su voz salió un poco más aguda de lo normal, teñida de sorpresa y una pizca de vergüenza. «¡Qué gentileza! Usted no necesitaba molestarse». Él sonrió, y la sonrisa era cálida, genuina, iluminando un rostro marcado por las experiencias, pero no por la amargura. «Ninguna molestia. Y a propósito, terminé esa novela que me recomendó. El jardín secreto. Maravillosa. Creo que despertó algo en mí». Sus ojos brillaron, una mezcla de gratitud y algo más que Isabel no osaba nombrar. Ella intentó refugiarse en su postura habitual de bibliotecaria eficiente, pero el cuerpo protestaba contra el frío. «Qué bueno que le gustó. Es un clásico que siempre sorprende, ¿verdad?» «Sí», y me hizo pensar que nunca es tarde para descubrir un nuevo jardín. Hizo una pausa, la mirada fija en ella, una mirada que no huía, sino que permanecía invitadora. «La lluvia está muy fuerte, doña Isabel. Si me permite, la llevaría hasta su casa. No es día para aventurarse en autobús». Isabel retrocedió casi imperceptiblemente. Era el instinto de una vida entera de autosuficiencia e invisibilidad. La propuesta de que la llevaran, de ser cuidada, parecía una prenda de ropa apretada e incómoda que ella no sabía cómo vestir. «Oh no, Samuel, no hace falta de verdad. Yo tomo mi autobús, estoy acostumbrada, es cerca, y no quiero incomodarlo. Usted ya se tomó el trabajo de venir hasta aquí por el broche». «¿Incomodar? De ninguna manera». Él dio un paso gentil hacia ella sin invadir su espacio, pero disminuyendo la distancia emocional. Extendió el paraguas, protegiéndola de la lluvia que comenzaba a salpicar incluso bajo la marquesina. Era un gesto simple, pero para Isabel, que pasó la vida resguardándose sola, fue un choque de calor inesperado. El paraguas era lo suficientemente grande para proteger a los dos, y la proximidad de su cuerpo, aunque mínima, traía un calor que ella no sentía hacía tanto tiempo. «Doña Isabel, usted pasó la vida cuidando que otras personas encontraran sus historias, su conocimiento. Permita que, por una vez, alguien cuide de su seguridad esta noche. ¿O usted cree que solo los jóvenes merecen una gentileza, un cuidado?» Su pregunta no tenía tono de provocación, sino de una profunda observación. Ella sintió el rubor subir a sus mejillas. «No es eso. Es que yo ya no soy una jovencita. Soy vieja. Ya no tengo edad para estas gentilezas. Nadie hace eso por mí. No lo necesito. Estoy bien así». Las palabras salieron casi automáticas, un reflejo del muro que ella había construido. «No puedo aceptar. Ya soy vieja para esto». Samuel suspiró suavemente, y sus ojos se suavizaron aún más, volviéndose más profundos, más penetrantes. Posó una mano ligera y firme sobre el antebrazo de ella, y el toque, a pesar de ser casto, envió un escalofrío por la espalda de Isabel. No era un toque de deseo, sino de reconocimiento, de presencia. «Isabel», dijo él,
y el sonido de su nombre en su boca era de una intimidad que la tomó por sorpresa, como si él estuviera pronunciando un secreto guardado hace mucho. No existe edad para gentilezas, y no existe vieja para ser vista, para ser cuidada. Yo te veo, Isabel. Veo a la mujer fuerte que resiste esta tormenta, a la mujer inteligente que guarda tantas historias, a la mujer con los ojos más bonitos que he visto. Y veo que ahora ella merece un poco de calor y protección. El tiempo se detuvo, la lluvia afuera, el viento, todo pareció enmudecer ante aquellas palabras. Yo te veo. La frase resonó en el pecho de Isabel, creando grietas invisibles en el muro que ella había erigido con tanto esmero. Una lágrima terca, una única gota salada, escurrió por la comisura de su ojo, mezclándose tal vez con la humedad del aire. No lloraba desde hacía años, no por tristeza, sino por una especie de anestesia emocional. Pero ahora, ante aquellas palabras, ante aquel toque, ante aquella mirada que la veía, algo se rompió. No era un dolor, sino una liberación, una sorpresa. Él no la forzó, solo mantuvo la mano gentil en su brazo, su mirada fija en ella, esperando a que ella se permitiera. La imagen de Alberto, su exmarido, pasó como un destello en su mente. El rostro frío, los ojos vacíos de interés, las manos que nunca la tocaron con gentileza, la ausencia de su presencia, incluso cuando estaban en la misma habitación. Él nunca la había visto, no de verdad. Nadie la había visto así, no en décadas. Y allí estaba Samuel, un extraño, un millonario negro como el mundo lo etiquetaría, pero que la veía con una claridad avasalladora. Isabel sintió el corazón apretarse, pero no de dolor. Era un apretón de algo expandiéndose, algo que estaba dormido y comenzaba a despertar. Sacudió la cabeza despacio, los ojos llorosos, pero con un brillo nuevo. «Está bien, Samuel», susurró con la voz embargada por la emoción contenida. Yo acepto que me lleve. Y gracias». Una sonrisa aún más cálida iluminó el rostro de Samuel, y él retiró la mano del brazo de ella, pero el calor de su toque permaneció. Abrió el paraguas aún más para ella, invitándola a salir de la marquesina. El gesto de abrir la puerta del coche, un vehículo elegante y oscuro que parecía contrastar con la simplicidad de la vida de Isabel, fue hecho con una reverencia que la dejó aún más desarmada. Era un acto de servicio, un cuidado que ella nunca había recibido de un hombre, no de verdad, no sin segundas intenciones o sin un aire de obligación. En el asiento del pasajero, mientras Samuel daba la vuelta hacia el lado del conductor, Isabel miró por la ventana, la lluvia aún golpeando, pero ahora desde un punto de vista protegido. El olor a cuero nuevo del coche se mezclaba con el perfume de tierra mojada que venía de afuera. Sintió un calor invadir su pecho, un calor que no venía de la calefacción del coche, sino de aquel simple gesto, de aquellas palabras. Una leve, casi imperceptible sonrisa jugueteó en sus labios. El muro, que ella pensaba inquebrantable, no había caído, pero una ventana, tal vez una pequeña rendija, se había abierto. Y por primera vez en mucho tiempo, Isabel no se sintió invisible. Fue vista, fue elegida, y lo más sorprendente, ella se había permitido serlo. El viaje con Samuel, en aquella noche lluviosa, fue como la primera pincelada de color en un lienzo pintado en tonos de gris. Aquel gesto sencillo, pero cargado de una profunda gentileza, reverberó en el alma de Isabel por días. No era solo la comodidad física de no tener que enfrentar el temporal, sino la sensación de haber sido vista, de haber sido cuidada, lo que la desarmó. Aquel «Yo te veo, Isabel» resonaba en sus pensamientos, una melodía nueva e inquietante. Los encuentros con Samuel se volvieron más frecuentes y siempre con la misma naturalidad. Él aparecía en la biblioteca, no con la prisa de quien tiene millones que gestionar, sino con la paciencia de quien desvela un misterio. Devolvía un libro, pedía otro, y siempre encontraba una manera de extender el momento. Un café rápido en la cafetería de enfrente, una charla en el banco del parque en días de sol tenue,
Él continuaba abriendo puertas, físicas y emocionales, ofreciendo su paraguas en lluvias inesperadas, pagando el café sin alardes, con la mano firme y la mirada gentil. E Isabel, por primera vez en décadas, comenzaba a permitirse recibir. Su hijo, Daniel, de 35 años, casado y con 2 hijos, no tardó en notar los cambios sutiles en su madre. Isabel caminaba con un brillo diferente en los ojos, una leve sonrisa más frecuente en los labios y hasta su guardarropa, antes restringido a tonos neutros y funcionales, ganaba un toque de color aquí y allá. «Mamá, ¿quién es ese hombre que te está dejando en la puerta de la biblioteca?», preguntó Daniel cierto día, con un tono que mezclaba curiosidad y una pizca de desconfianza. Había pasado por casualidad y visto a Samuel, elegante en su coche importado, despidiéndose de Isabel con una sonrisa. Isabel sintió un escalofrío. La felicidad, para ella, era algo que venía con un costo, y Daniel siempre fue el tipo de hijo que veía el mundo en blanco y negro. «Es Samuel, hijo, un amigo. Le gusta leer y...» me dio un aventón por la lluvia. «Amigo, mamá, por favor, tienes ya 61 años. ¿Qué tipo de amigo sería un hombre con ese coche? ¿Qué es lo que quiere?». La voz de Daniel se elevó cargada de un juicio que era demasiado familiar. «Quiere tu dinero, mamá. Quiere aprovecharse de ti, de tu edad. Eres demasiado inocente». Las palabras de Daniel golpearon a Isabel como piedras. El dolor del rechazo, de la invalidez, de aquel antiguo murmullo de «nadie me elige», volvió con fuerza. Ella, vieja e ingenua, un blanco fácil. La visión de sí misma como un fantasma en la vida de los otros parecía confirmarse incluso a los ojos de su propio hijo. «Daniel, no seas ridículo. Samuel es un hombre íntegro. Él simplemente es gentil». «¿Gentil? Mamá, es un millonario. Hombres como él no son gentiles por nada. Estás demasiado vieja para caer en cuentos, para ilusionarte. Y otra cosa, ¿qué va a pensar la gente? Te estás convirtiendo en la vieja excéntrica de la familia». El pecho de Isabel se apretó. El muro que Samuel había comenzado a agrietar, Daniel intentaba reconstruirlo con palabras afiladas de desprecio. Aquella sensación de ser inadecuada para cualquier tipo de alegría o romance en la vejez, tan arraigada en su mente, era ahora validada por la voz de su propio hijo. «Qué ridículo», era lo que él estaba diciendo. Que era ridículo que ella siquiera pensara en ser vista, en ser deseada. Esa misma semana se desahogó con su amiga de toda la vida, Lucía, una mujer ingeniosa de 63 años, con cabello corto y gris y ojos que ya lo habían visto todo. Tomaban café en una taza de porcelana en casa de Lucía, el olor a bizcocho de maíz y café fresco llenando el aire. «Me llama ridícula, Lucía. Dice que él solo puede querer mi dinero, que estoy vieja para eso, que no puedo tener un amigo hombre que me trate con gentileza». Las palabras de Isabel salieron con una mezcla de amargura y un cansancio profundo. Lucía la escuchó con atención, sacudiendo la cabeza. Cuando Isabel terminó, Lucía puso la taza en la mesa con un leve tintineo. Sus ojos, que podían ser tan acogedores, ahora brillaban con una determinación feroz. «Ridículo es Daniel, Isabel. Ridículo es pensar que una mujer, porque tiene más de 40, más de 50, más de 60 años, necesita ser invisible, necesita conformarse con la soledad. Ridículo es el prejuicio de ellos». Tomó la mano de Isabel y la apretó con cariño. «Pasaste la vida entera cuidando a Alberto, que nunca te valoró. Cuidaste a Daniel, lo educaste, te sacrificaste. Ahora que puedes por primera vez sentirte vista, sentir un soplo de vida nueva, ¿él viene con esa tontería? No lo escuches, Isabel. Ve a vivir, mujer. Ve a sentir lo que es ser cortejada, ser cuidada, ser amada. Si ese Samuel te hace feliz, que se vaya al diablo lo que piensa Daniel, que se vaya al diablo lo que piensa el mundo. Lo que importa eres tú». Las palabras de Lucía fueron un bálsamo y un grito de guerra. Era el permiso que Isabel necesitaba para enfrentar el muro que Daniel intentaba volver a levantar. Una fuerza, un fuego dormido hacía mucho tiempo, comenzó a crepitar dentro de ella. La oportunidad de mostrar esa fuerza llegó el domingo siguiente,
en el almuerzo familiar en casa de Daniel. La atmósfera estaba cargada. Daniel y su esposa, Patricia, intercambiaban miradas preocupadas. «Mamá, tenemos que hablar sobre ese». «Samuel», comenzó Daniel con voz educada, pero los ojos llenos de juicio. «Creo que necesitas ser más cuidadosa, no exponerte así. La gente comenta, es un hombre muy rico, mamá. Seguro que tiene intereses ocultos». Isabel posó el tenedor en la mesa con un tintineo suave, pero que sonó como un trueno en la quietud tensa del comedor. Levantó la cabeza, los ojos azules, antes suaves, ahora fijos en Daniel con una intensidad que él no veía hacía mucho tiempo. Las arrugas alrededor de sus ojos no eran más signos de cansancio, sino marcas de una sabiduría recién descubierta. «Daniel», comenzó ella, con voz firme pero calmada, «pasé la vida viviendo para los demás. Viví para tu padre, que nunca me vio. Viví para ti, para tu educación, para tu bienestar. Sacrifiqué mis sueños, mis deseos, mi propia felicidad en nombre del qué dirá la gente, en nombre de lo correcto, de lo apropiado». Respiró hondo, sintiendo una valentía que no sabía que poseía brotar de su pecho. ¿Y qué gané con eso? Años de invisibilidad, de soledad, una vida donde me sentí muerta por dentro, aún estando viva. Miró a Daniel, luego a Patricia, que estaba boquiabierta. «Ya no soy una jovencita. Sí, tengo 61 años, y es justamente por tener esta edad que no tengo más tiempo que perder viviendo una vida que no es mía. Merezco ser feliz, merezco ser vista, merezco ser amada, si así el destino lo permite. Y si Samuel es ese hombre, o si es solo un amigo que me trata con respeto y gentileza, entonces que así sea». Su voz ganó una pasión silenciosa. «No me vengas con discursos sobre dinero o sobre lo que la gente va a pensar. Viví para ustedes toda la vida. Ahora, Daniel, es mi turno. Es mi turno de elegirme a mí misma. Es mi turno de vivir. Y no voy a dejar que tu prejuicio o tu miedo me roben esta oportunidad». El silencio que siguió fue denso, roto solo por el llanto bajito de uno de los nietos en la sala contigua. Daniel la miraba con una mezcla de shock y un respeto reacio. La madre que él conocía, sumisa y resignada, había desaparecido, dando lugar a una mujer de fuerza inesperada. La escena de fuerza era de ella, y el mensaje claro: no sería más invisible, ni siquiera para su propia familia. Samuel e Isabel continuaron encontrándose. Con cada té, con cada caminata, el vínculo entre ellos se profundizaba. Él hablaba de sus sueños, de sus proyectos sociales, de la soledad que también había sentido a pesar de su fortuna, de la búsqueda de una conexión genuina. E Isabel por primera vez compartía sus propios miedos, sus esperanzas dormidas, sus historias guardadas. Él la escuchaba, verdaderamente. La primera noche de intimidad entre ellos sucedió semanas después, en una tarde de domingo en su acogedor apartamento. La luz del final de la tarde entraba suave por la ventana, pintando la habitación con tonos dorados y anaranjados. El silencio era llenado solo por el sonido suave de la música clásica que Samuel había puesto. Isabel sentía una mezcla de miedo y excitación que la hacía temblar. Años de sentirse vieja, desgastada, indeseable, habían erigido un muro invisible también en su cuerpo. El miedo de ser vista desnuda, con sus arrugas, sus cabellos grises, las marcas del tiempo en su piel, era avasallador. La imagen de Alberto, que hacía mucho no la tocaba con cariño, resonaba en su mente, reforzando la idea de que su cuerpo ya no era digno de admiración. Se sentía vulnerable, expuesta. Samuel se acercó a ella con la lentitud de un poema, la gentileza de quien manipula un tesoro frágil. No la apresuró, no la forzó, solo la miró con aquellos ojos profundos que parecían ver hasta su alma. Le quitó la blusa con una delicadeza que Isabel no conocía, un gesto que era casi un ritual de reverencia. «Eres hermosa, Isabel», susurró. Y no era una mentira educada, era la verdad que venía de un corazón que realmente la veía. Cada arruga es una historia, cada marca, una prueba de vida.
Tu cuerpo es un mapa de tu viaje y yo quiero explorarlo. Besó sus manos, sus palmas, sus muñecas, con una reverencia que deshizo años de vergüenza. Sus labios se deslizaron por el cuello de ella, luego por el escote en un toque tan suave que Isabel sintió despertar cada nervio de su cuerpo. Las manos de Samuel eran fuertes, pero sus toques eran ligeros, suaves, como si estuviera redibujando los contornos de su cuerpo con cariño. Cuando la miró a los ojos, la vio allí desnuda, vulnerable, y no había juicio, solo adoración. Trazó la línea de sus clavículas, besó la piel suave de sus hombros, y lo que Isabel sintió no fue vergüenza, sino un alivio abrumador. El miedo de ser vista desnuda dio lugar a la euforia de ser adorada. No era sexo meramente físico, era un acto de cura. Los toques de Samuel eran como bálsamo para heridas antiguas. Cada caricia, un redescubrimiento de que ella aún estaba viva, que su cuerpo, incluso envejecido, aún podía sentir placer, aún podía ser deseado, aún podía ser sagrado. Las manos de él recorrían su piel y cada toque era una afirmación. Te elijo a ti, te deseo, eres mía. En aquella habitación iluminada por el sol dorado, Isabel finalmente se entregó no solo al cuerpo de Samuel, sino a la sensación de ser totalmente aceptada, completamente amada. Los gemidos que escaparon de sus labios no eran solo de placer, sino de una liberación profunda, de un sí resonante a la vida que se había negado a sí misma por tanto tiempo. Estaba viva y finalmente estaba siendo vista, amada, elegida. Te elijo siempre, parecía decir cada toque, cada beso de Samuel. E Isabel, con lágrimas de gratitud y éxtasis corriendo por el rostro, le creyó. El amanecer que siguió a aquella noche transformadora trajo consigo una luz diferente, más suave, más prometedora. Isabel despertó en los brazos de Samuel, acurrucada en un abrazo que era un santuario de calor y seguridad. Su olor, una madera sutil, mezclada con el olor fresco de almohada y piel, llenaba sus sentidos y sintió una paz profunda que nunca antes había experimentado. Sus cabellos grises estaban esparcidos por la almohada y el cuerpo, que ella temía fuera un mapa de vergüenza, se sentía ahora como un territorio redescubierto, honrado. El alivio de ser adorada, de ser vista no solo con deseo, sino con un cariño que trascendía lo físico, era un bálsamo para las heridas de décadas. La intimidad con Samuel no era solo un acto de pasión, sino una conversación silenciosa entre almas, donde cada toque era una palabra de validación, cada beso una promesa de aceptación. Él la besaba en las arrugas de las comisuras de los ojos, en las líneas de expresión, en las manos. Cada beso era un te elijo, un te celebro, que deshacía el eco de nadie me elige, que la atormentaba. Se sentía nuevamente viva, no solo en un sentido figurado, sino en cada fibra de su ser. El cuerpo, antes un recuerdo del tiempo implacable, era ahora un vehículo para el redescubrimiento del placer, de la sensualidad, de la vida. Los días que siguieron fueron llenados con una ligereza que Isabel pensó que nunca más sentiría. Samuel, con su paciencia infinita y su sonrisa cálida, continuaba desvelando los jardines secretos del alma de Isabel. Pasaban las tardes en la biblioteca, donde su historia había comenzado, él leyendo mientras ella organizaba, sus miradas cruzándose en sonrisas cómplices. Cenas en restaurantes encantadores, caminatas en el parque donde él sostenía su mano con una firmeza gentil, visitas a galerías de arte donde la escuchaba con genuino interés mientras ella compartía sus impresiones. Él se deleitaba en pequeñas gentilezas: abrir la puerta del coche, retirar la silla, traer una flor inesperada, preguntar cómo fue su día y realmente esperar la respuesta. Para Isabel, que había pasado la vida cuidando, cediendo, sirviendo, era una inversión del destino. Ahora ella era cuidada, ella era el centro de atención, ella era la prioridad. Pero no todo jardín florece sin malas hierbas. La noticia de su relación con Samuel, aunque Isabel fuera discreta, comenzó a extenderse. En el barrio, entre algunos colegas de la biblioteca, el murmullo era inevitable.
Y Daniel, su hijo, aunque silenciado por su demostración de fuerza, no había abandonado completamente sus reservas. La observaba con una mezcla de preocupación y un casi resentimiento. «Mamá, ¿estás segura de que esto es lo que quieres?», preguntó Daniel en una de sus llamadas semanales, el tono más suave que antes, pero aún cargado de una duda que hería a Isabel. «Es un hombre de otro mundo, mamá. Tan rico. No es extraño que se interese así. Daniel, no es extraño que se interese. Extraño sería que yo pasara el resto de mi vida en soledad por miedo a lo que los otros piensan o porque tú crees que no merezco ser feliz», respondió Isabel, con la voz más firme ahora. Ella aún sentía la melancolía de no tener la plena aceptación de su hijo, pero la esperanza y la certeza de su propia elección eran mayores. El muro de soledad se estaba derrumbando, y con él la necesidad de aprobación ajena. «Él me hace bien, hijo, y eso es todo lo que importa para mí ahora». Lucía, su sabia amiga, continuaba siendo un pilar de apoyo. «Deja que Daniel hable, Isabel. Él tiene miedo. Miedo de perder el control. Miedo de que salgas del papel que te asignó. Pero tú eres más que el papel que ellos te dieron. Es tu vida. Y qué suerte la tuya de encontrar a un hombre que te ve de verdad, que te trata como reina. Sigue adelante, mujer. No mires atrás». Lucía, con su franqueza y su risa contagiosa, era la voz de la libertad, el recordatorio de que su elección no era egoísta, sino una necesidad vital. La verdadera escena de fuerza, sin embargo, no fue una confrontación, sino una celebración silenciosa. Samuel la invitó a un evento de gala, una cena benéfica en uno de los salones más lujosos de la ciudad, donde él sería homenajeado por sus proyectos sociales. Isabel vaciló. «Samuel, no tengo ropa para eso. Yo no soy de ese mundo. La gente me va a mirar, van a comentar». La sombra de la invisibilidad aún se insinuaba, un viejo hábito de esconderse. Samuel la miró a los ojos, con la misma intensidad que la hizo rendirse a su gentileza. «Isabel, tú eres mi mundo, y la gente no va a comentar sobre tu ropa, sino sobre la luz que irradias. Y si comentan, que comenten. Eres la mujer más elegante que conozco, porque tu elegancia viene de adentro». La llevó a comprar un vestido no con la pompa de un millonario, sino con el cariño de un novio. Eligió un modelo en un tono de azul profundo que complementaba sus ojos y la hacía sentirse como una joya rara. Aquella noche, mientras Samuel abría la puerta del coche y ella bajaba, Isabel sintió el aire frío de la noche de otoño, pero por dentro estaba cálida. El vestido de seda se deslizaba sobre su cuerpo y ella se sentía hermosa. Las arrugas en las esquinas de los ojos y el cabello plateado, antes motivos de vergüenza, ahora eran rasgos de una belleza madura, de una historia bien vivida. No intentó esconder las marcas del tiempo. Samuel las adoraba. Al entrar en el salón, al lado de Samuel que la sostenía por la cintura con una naturalidad posesiva y cariñosa, Isabel sintió las miradas. Eran miradas de curiosidad, de sorpresa, algunas de envidia, otras de admiración. Notó la presencia de Daniel y Patricia, que estaban sentados en una mesa más apartada, invitados por Samuel. El rostro de Daniel estaba pálido, pero por primera vez lo que los otros pensaban no importaba. Isabel levantó la barbilla con una leve sonrisa en los labios. Ya no era la mujer invisible, no era la bibliotecaria gris, era la compañera de Samuel, y era la mujer que finalmente se había elegido a sí misma. Cuando Samuel subió al escenario para recibir su homenaje, sus ojos la buscaron en la multitud y sonrió. Y en su discurso dijo, mirando directamente hacia ella: «Agradezco a todos los que me apoyaron, pero especialmente a una persona que me recordó que la vida siempre guarda un nuevo jardín para ser descubierto, y que nunca es tarde para encontrar la belleza, la sabiduría y el amor. Isabel, tú me mostraste que la mayor riqueza está en los corazones que se encuentran». En aquel momento, las lágrimas de Isabel no eran de tristeza o de dolor silencioso. Eran lágrimas de pura y avasalladora alegría, de alivio, de gratitud. Era la validación de que ella había tomado la decisión correcta,
de que se había permitido vivir y de que, sí, ella era vista, ella era amada, ella era elegida. A los 61 años, Isabel no solo dijo «nadie me elige», sino que escuchó a Samuel responder, no solo con palabras, sino con cada gesto, cada mirada, cada toque. «Te elijo a ti, te elijo siempre». Y en aquel salón repleto, bajo las luces doradas, finalmente comprendió que el pasado frío y ausente era solo una sombra que había preparado el terreno para el calor y la plenitud del presente. Ella era, de hecho, la historia principal, y su romance, el más bello de todos. La luz suave del otoño ya se despedía cuando Isabel y Samuel dejaron el salón de gala, el eco de los aplausos y de las palabras de reconocimiento aún reverberando en sus oídos, y más importante, en el corazón de ella. En los brazos de Samuel, que la guiaba con una mano firme en la parte baja de su espalda, Isabel se sentía más ligera, más plena de lo que jamás imaginó ser posible. El frío de la noche parecía insignificante ante el calor que irradiaba de su interior, una llama recién encendida que prometía calentar los años venideros. En el coche, mientras Samuel conducía con la calma habitual, Isabel recostó la cabeza en su hombro, el olor amaderado y reconfortante de su perfume envolviéndola. «Samuel», susurró con la voz embargada por la emoción. «Tú no necesitabas haber dicho eso sobre mí en tu discurso». Él giró el rostro para besar sus cabellos plateados, un gesto que ya se había convertido en un ritual de ternura. «Necesitaba, sí, mi Isabel. Necesitaba que el mundo supiera cuánto me has inspirado, cuánto eres importante». Aquellas palabras no fueron solo para el público, fueron para ti, para que nunca más dudes de tu propio valor, de tu belleza, de tu capacidad de amar y ser amada. Eran palabras que desmoronaban, ladrillo a ladrillo, el muro que la soledad y la indiferencia de Alberto habían construido. Isabel, que pasó la vida sintiéndose invisible, insignificante, ahora era la musa, la inspiración de un hombre que la veía con claridad cristalina. La memoria de Daniel, pálido en la mesa del salón, observándola con una mezcla de shock y algo que parecía ser un respeto reacio, pasó por su mente. Era una pequeña victoria, una señal de que su escena de fuerza en el almuerzo del domingo había, de hecho, plantado una semilla. Los días se transformaron en semanas y la vida de Isabel ganó un nuevo ritmo, una nueva paleta de colores. Las mañanas aún comenzaban con el olor a café fresco y el silencio que antes pesaba, ahora estaba lleno de una quietud serena, por el recuerdo de los brazos de Samuel o por la expectativa de su llamada matutina. El cuerpo, antes fuente de un melancólico desgaste, era ahora un lienzo de sensaciones redescubiertas. Las arrugas, los cabellos grises, las marcas del tiempo en sus manos eran acariciadas por Samuel con una reverencia que las hacía bellas, historias vivas de una existencia. Él besaba sus manos, sus ojos, sus labios, con la misma devoción, haciéndola sentirse no menos deseada, sino más deseada debido a su viaje, no a pesar de él. La intimidad entre ellos, aquella primera noche de revelaciones, se convirtió en un refugio constante. No era la pasión ardiente y desmedida de la juventud, sino una danza de cuerpos y almas que se conocían, se respetaban y se curaban mutuamente. Cada toque, cada caricia de Samuel era un te elijo susurrado en la piel de Isabel. Él desnudaba no solo su cuerpo, sino su alma, exponiendo sus vulnerabilidades y miedos con una confianza que la hacía florecer. E Isabel, a su vez, encontraba en él un compañero, un confidente, un amante que la hacía sentir que aún estaba viva en cada respiración, en cada latido del corazón. El miedo de ser vista desnuda, con todas sus imperfecciones traídas por el tiempo, se había disipado en el alivio abrumador de ser adorada, de ser deseada no como un ideal, sino como ella era, en su totalidad. El juicio del mundo, de la sociedad que esperaba que las mujeres maduras se resignaran a la soledad, aún era una sombra, pero Isabel ya no se encogía ante ella. Daniel, en una de sus raras visitas, trajo a los nietos y por primera vez mencionó a Samuel sin la nube de desconfianza. «Mamá, ¿te ves?
Bien, dijo él, con los ojos un poco vacilantes, pero con un tono que carecía de la acidez de antes. Ese Samuel. Parece ser un buen hombre. Isabel sonrió, una sonrisa genuina que llegaba a sus ojos. Lo es, hijo. Es un hombre muy bueno y me hace feliz. Aquel era el primer paso hacia la aceptación, e Isabel sabía que tomaría tiempo, pero valía la pena. Ella se había elegido a sí misma y eso por fin comenzaba a reverberar en su entorno. Su amiga Lucía, como siempre, era la voz de la sensatez y la alegría. ¿No te lo dije, muchacha? ¿Quién dijo que la vida tiene fecha de caducidad para el amor? Que tu Alberto se pudra en el infierno de la envidia y que Daniel aprenda que su madre es una mujer fuerte. Viva, brilla, Isabel. Te mereces todo esto y mucho más. Lucía, con su alegría contagiosa, era el recordatorio de que su elección no era egoísta, sino una necesidad vital. Isabel comenzó a revisitar antiguos pasatiempos, a permitirse pequeñas vanidades. Los cabellos plateados, antes solo un signo de vejez, eran ahora un adorno que Samuel encontraba sofisticado. Se sorprendía tarareando mientras organizaba los libros en la biblioteca, y sus colegas notaban el cambio, el brillo en los ojos que la hacía parecer más joven, no en edad sino en alma. El olor a café fresco que antes le recordaba la rutina solitaria, ahora era el aroma de la esperanza, de la posibilidad. La metáfora del muro que ella había construido estaba completamente deshecha. La soledad, que antes era una supervivencia, ahora era un recuerdo distante. Isabel ya no era invisible. Samuel la veía en cada detalle, en cada matiz de su ser. Veía su fuerza, su inteligencia, su bondad, su resiliencia. Y por encima de todo, veía a la mujer hermosa y valiente que ella siempre fue, incluso cuando nadie más la veía. Una tarde, sentados en el banco del parque, el sol del final de la tarde pintando las hojas de dorado y rojo, Samuel sostuvo la mano de Isabel. «Isabel», dijo, con los ojos profundos fijos en los de ella. «Te amo». Las palabras tan simples y tan poderosas trajeron lágrimas a los ojos de Isabel, pero no lágrimas de dolor o melancolía. Eran lágrimas de plenitud, de un amor que curaba, que resucitaba. «Yo también te amo, Samuel», respondió ella, con la voz temblando de emoción. En aquel momento, mientras sentía el calor de la mano de él, apretando la suya, y el olor dulce del otoño a su alrededor, Isabel finalmente comprendió que la pregunta en su corazón, «¿Nadie me elige?», ya no tenía lugar. La respuesta, clara y resonante, era la voz de Samuel, no solo en palabras, sino en cada gesto, cada mirada, cada toque. «Te elijo a ti, te elijo siempre». Y ella, Isabel, a sus 61 años, con sus arrugas y sus cabellos plateados, finalmente se permitía aceptar, en cuerpo y alma, que la vida la había elegido también. Y era la elección más linda que ella podría haber hecho. El pasado frío y ausente era solo un prefacio. El presente, con Samuel, era el romance de su vida. El olor a café fresco se mezclaba con el aroma de lavanda que Isabel ahora esparcía por las habitaciones de su casa, un perfume que exhalaba renovación. La relación con Samuel se había arraigado profundamente en su vida, no como un desvío, sino como el propio camino que ella siempre debió haber recorrido. Cada día sentía la cáscara de la invisibilidad desprenderse, revelando una mujer que apenas reconocía, pero que amaba reencontrar. La biblioteca, que antes fuera su refugio y su capullo, comenzó a parecer pequeña, no porque ella no amara los libros o a sus colegas, sino porque la vida que se abría para ella era mucho más grande que las paredes de aquel edificio. Las historias que leía en las páginas de las novelas comenzaron a resonar con las suyas propias. Pero ahora Isabel era la protagonista, no la espectadora. Fue en una mañana soleada de primavera, cuando las primeras flores se abrían en el pequeño jardín de la biblioteca, que Isabel tomó la decisión. Sentada en su escritorio, mirando el ejemplar de El jardín secreto, el mismo que Samuel había tomado en su primer encuentro, una claridad cristalina la invadió. Había pasado más de 30 años allí, dedicándose a un trabajo que la consumía más de lo que la nutría,
una rutina que había servido como un manto para su invisibilidad. Había cuidado de libros, de lectores, pero nunca de sí misma, de sus propios sueños dormidos. Aquel día Isabel redactó su carta de renuncia. Sus manos, que antes temblaban a la menor señal de emoción, estaban firmes. No había rencor, solo la certeza de un ciclo que se cerraba para que otro pudiera comenzar. El director de la biblioteca, un hombre gentil que la conocía desde siempre, la miró con una mezcla de sorpresa y admiración. «Doña Isabel, ¿está segura? Después de tantos años...» Ella sonrió, una sonrisa que venía de adentro, luminosa. «Estoy segura, sí. Es hora de descubrir mi propio jardín, director, y de vivir un poco las historias que tanto ayudé a difundir». La noticia de su renuncia, por supuesto, impactó a Daniel. «Mamá, ¿qué estás haciendo? Abandonar tu jubilación, tu seguridad. Samuel te convenció, ¿no fue así? Él te está quitando todo». La vieja desconfianza aún flotaba, pero esta vez la voz de Daniel sonaba más a miedo que a juicio. Isabel, con la serenidad que Samuel le había ayudado a encontrar, lo miró a los ojos. «Samuel no me convenció de nada, hijo. Él me ayudó a verme, y yo me veo mucho más allá de las paredes de esa biblioteca. Merezco más que una vida de rutina para sentirme segura. Merezco una vida de pasión, de descubrimiento. Y sí, me estoy jubilando para vivir». Lucía, por otro lado, hizo una fiesta. «Finalmente, muchacha, ahora sí. ¿Qué vas a hacer? ¿Pintar? ¿Viajar? Ay, Isabel, la vida apenas está comenzando para ti». Y Lucía tenía razón. Isabel descubrió un amor dormido por lienzos y pinturas. El olor a pintura al óleo y trementina llenó su pequeño taller improvisado en la sala de estar. Sus manos, antes dedicadas a hojear libros, ahora trazaban paisajes oníricos, retratos que capturaban el alma y florales vibrantes que exhalaban vida. Pintaba con la pasión de quien recupera un tiempo perdido, y Samuel era su mayor incentivador, su crítico más gentil, su admirador más asiduo. Él compraba sus lienzos, encargaba retratos y exhibía sus obras con un orgullo que la hacía sonrojar. Las arrugas en sus manos, antes un recuerdo del desgaste, eran ahora marcas de una vida rica, vivida con propósito. Además de la pintura, Isabel se embarcó en algo aún más significativo: el aprendizaje de la costura y el bordado. Inspirada por Samuel, que tenía pasión por proyectos sociales en comunidades necesitadas, comenzó a trabajar como voluntaria en un centro comunitario, enseñando costura a mujeres jóvenes y madres solteras. El olor a telas nuevas, hilo y máquina de coser se mezclaba con el perfume de sudor y esperanza. Allí, ella compartía no solo técnicas, sino historias, y la solidaridad entre las mujeres era un bálsamo. Isabel, la mujer invisible, ahora era una mentora, una inspiración. La aceptación de la familia de Samuel, sin embargo, fue el verdadero punto de inflexión. Samuel era un hombre de familia, e Isabel sabía que la aprobación de los hijos y de su madre era crucial. Samuel tenía 3 hijos adultos, todos exitosos, y una madre, doña Eunice, una matriarca de 85 años, con la sabiduría ancestral reflejada en cada arruga de su rostro oscuro y sereno. La primera vez que Isabel fue presentada a doña Eunice fue en un almuerzo de domingo en casa de Samuel. El olor a un rico estofado y especias flotaba en el aire, invitador y exótico para Isabel, acostumbrada a una cocina más simple. Sintió un nudo en el estómago, el miedo a ser juzgada, de no ser suficiente. Aún era una pequeña sombra en su corazón. Ella era una mujer blanca de cabellos grises, bibliotecaria jubilada, al lado de un hombre negro, millonario y con una familia rica en cultura y tradición. El contraste era evidente, y la vieja inseguridad amenazaba con resurgir. Doña Eunice la recibió con un abrazo cálido y una sonrisa que desarmó a Isabel instantáneamente. Sus ojos, sabios y profundos, la observaron con cariño. «Entonces tú eres Isabel, la mujer que trajo de vuelta la sonrisa a mi Samuel», dijo ella, con la voz ronca por la edad, pero cargada de una dulzura que hizo que Isabel se relajara.
Samuel habla mucho de ti, niña. Está más feliz de lo que lo he visto en muchos años. Las palabras de doña Eunice, una mujer que parecía haber absorbido la luz de 100 soles, fueron un bálsamo. No preguntó sobre su pasado, sobre su edad, sobre su apariencia. Veía la felicidad de Samuel y aceptaba a Isabel por eso. Los hijos de Samuel, Ricardo el mayor, un empresario serio pero gentil, Laila, la del medio, una abogada vibrante, y Mateo, el más joven, un músico talentoso, también la acogieron con una naturalidad que sorprendió a Isabel. La llamaban Doña Isabel, pero había un respeto en sus voces, un cariño en sus miradas que contrastaba dolorosamente con la desconfianza aún latente de su propio hijo. Laila, en particular, se convirtió en una amiga. En una tarde, mientras tomaban té en la terraza, Laila la miró con la franqueza que había heredado de su padre. Doña Isabel, Samuel es otro hombre desde que usted entró en su vida. Él pasó por tantas cosas y siempre puso los negocios y la familia en primer lugar. Verlo tan ligero, tan enamorado, es un regalo para todos nosotros. Mi abuela está radiante. Pero yo soy tan diferente de ustedes, de otra cultura, de otro mundo, murmuró Isabel, con la vieja inseguridad volviendo. Laila le apretó la mano. El amor no tiene color, doña Isabel, no tiene edad, no tiene cuenta bancaria. El amor tiene alma, y usted tiene un alma linda que él reconoció. Nosotros vemos eso, vemos la forma en que él la mira, cómo usted lo hace reír. Lo que importa es la felicidad de él y la suya. La aceptación de la familia de Samuel fue como un abrazo colectivo que la envolvió, curando las últimas heridas de la duda y del prejuicio. Se sentía parte de algo, perteneciente a un nuevo clan, una nueva familia que la elegía, que la amaba por quien ella era, no por quien ellos querían que fuera. Aquel día, mientras ayudaba a doña Eunice a preparar la cena, el olor a cilantro y pimienta llenando la cocina, Isabel se sintió completamente en casa. Cortaba las verduras y doña Eunice la observaba, con una sonrisa enigmática en los labios. «¿Sabes, Isabel?», dijo la matriarca, «mi padre siempre decía que uno solo encuentra el verdadero amor cuando deja de buscar lo que nos falta y comienza a buscar lo que nos completa». Tomó la mano de Isabel, sus arrugas entrelazándose. «Tú completas a mi Samuel, y él te completa a ti. Es por eso que el amor de ustedes es tan fuerte, porque él te eligió y tú lo elegiste. No importa nada más». En aquel instante, Isabel comprendió la profundidad de aquella aceptación. No era solo tolerancia, era amor. La vida, a los 61 años, no solo había recomenzado, había florecido en un jardín de colores vibrantes, donde ella, antes una sombra, era ahora una flor exótica, amada, vista y celebrada por todos los que importaban. El frío y la invisibilidad del pasado eran ahora solo un preludio distante para la rica y cálida sinfonía de su presente. 4 años pasaron como las páginas de un libro leído con placer, cada capítulo desvelando nuevas capas de alegría y plenitud en la vida de Isabel. El olor a pintura al óleo y lavanda, antes aromas de su transición, se habían convertido en la esencia de su hogar. La casa, otrora un refugio silencioso para una mujer invisible, ahora pulsaba con la vida, la risa y el amor que Isabel jamás soñó poseer. En aquella mañana de domingo, el sol entraba generoso por la ventana de la cocina, calentando el rostro de Isabel mientras preparaba tortitas, su nuevo pasatiempo gastronómico. A los 65 años, sus arrugas eran más profundas, sí, pero ahora eran marcas de risas, de noches bien dormidas en los brazos de Samuel, de una vida vivida con pasión. Sus cabellos plateados, que antes veía como un signo de vejez y olvido, eran ahora un halo de sabiduría y belleza, adornados con el brillo de los ojos de Samuel. El sonido de los niños corriendo por el jardín, mezclado con la melodía suave de un jazz que Samuel había puesto en el tocadiscos, era la banda sonora de su nueva realidad. Daniel, que en los últimos años había madurado en su entendimiento y aceptación, traía a los nietos, Ana y Pedro, para pasar los domingos. Ellos adoraban a la abuela pintora y sus tortitas suaves. La relación con Daniel se había curado no de forma perfecta,
pero con la honestidad y el respeto que faltaron por tanto tiempo. Él veía la felicidad de su madre, el amor en sus ojos, y finalmente comprendía que el miedo del hijo era un muro que ella había derribado para construir algo mayor. Los nietos de Samuel, que también pasaban algunos fines de semana en la casa, se mezclaban con los de Isabel, creando un alboroto feliz y multicolor. El olor a café, a masa dulce, a tierra mojada venida del jardín, donde las rosas que Isabel había plantado se abrían exuberantes, componían la sinfonía sensorial de su nuevo mundo. La casa era un caldero de culturas, de edades, de historias que se entrelazaban en un solo amor. Los viajes sencillos se convirtieron en una parte preciosa de su vida. Una casita alquilada en la playa, con el olor a mar y la brisa salada en el rostro, donde ella y Samuel pasaban días caminando de la mano, sin prisa, observando el sol ponerse en el horizonte. Viajes al interior, a pueblos encantadores, con olor a campo, a comida casera, donde exploraban ferias de artesanía y conversaban con los lugareños, absorbiendo cada pedacito de la cultura. Eran momentos de simplicidad y profunda conexión, donde la edad y las diferencias se disolvían en la belleza de estar juntos. Samuel, a los 69 años, continuaba con su caballerosidad inquebrantable, sus gentilezas diarias, su mirada que la veía con una claridad que ni ella misma poseía. En una de esas mañanas en la playa, mientras el sol nacía, pintando el cielo en tonos de rosa y naranja, Isabel lo observó con una sonrisa. Él estaba sentado en la arena, la piel oscura y reluciente bajo la luz dorada, los cabellos blancos en contraste, mirando al mar, con la serenidad de quien encontró su puerto seguro. «¿Sabes, Samuel?», dijo ella, acurrucándose a su lado. «Pensé que esta paz, este amor, era una suerte que yo nunca tendría». Él giró el rostro hacia ella, los ojos profundos y sabios. «No fue suerte, mi Isabel, fue elección. Tu elección. Tú elegiste verte de nuevo. Elegiste derribar los muros. Elegiste permitirte ser amada, incluso cuando el mundo decía que no. Y yo solo tuve la suerte de estar aquí cuando tú hiciste tu elección más importante». La reflexión de Samuel la tocó profundamente. No fue el azar, no fue un golpe de suerte del destino. Fue una serie de pequeñas y grandes elecciones valientes. La elección de no rendirse a la soledad, de enfrentar el juicio del hijo, de permitirse la intimidad, de buscar una nueva vida. La elección de decir sí al amor, incluso a los 61 años, cuando la sociedad dictaba que ella debería haberse conformado. Isabel recordó el eco de su propia voz en su corazón. «Nadie me elige». Y el contraste con su vida actual era abrumador. Ella no solo fue elegida, ella eligió ser elegida, eligió amar, eligió vivir plenamente. Aún había momentos de melancolía, claro, el recuerdo de las décadas de invisibilidad y dolor, del matrimonio frío y de la traición. Pero esas memorias ya no eran una carga, eran el telón de fondo que realzaba el vibrante tapiz de su presente. Eran la prueba de que, incluso en las mayores adversidades, la esperanza puede florecer. El olor a café fresco, que un día fue el perfume de la soledad, ahora era el aroma de la vida compartida. ¿Y tú? ¿Ya te sentiste invisible? ¿Ya sentiste que tu tiempo para el amor, para la pasión, para ser vista y valorada, había pasado? Que tus arrugas, tus cabellos grises, las marcas del tiempo en tu cuerpo y en tu alma eran un impedimento para la felicidad? La historia de Isabel es la prueba de que la edad es solo un número y que el corazón tiene un tiempo propio para florecer. Si esta historia te dio esperanza, si resonó en tu alma y te hizo creer que el amor puede, sí, llegar o recomenzar en cualquier etapa de la vida, entonces suscríbete a nuestro canal Amor y Cura. Deja tu me gusta y comparte con las mujeres que, así como Isabel, merecen ser recordadas de su valor. Nunca es tarde para ser amada. Nunca es tarde para elegirse a una misma. Nunca es tarde para encontrar a alguien que, al mirarte, responda a tu silencio con la más bella de las promesas. Te elijo a ti.
te elijo siempre. Que tu viaje sea tan rico y pleno como el de Isabel, y que tú, así como ella, descubras que el romance más bello es aquel que finalmente te permites vivir.